Muy buenos días, queridos radioescuchas de Protagonistas del Cambio, una mirada juvenil de la realidad por el 760 de amplitud modulada y a quienes nos ven en mi canal de YouTube Fer contra la desaparición a favor de los derechos de la infancia. Bienvenidos como todos los sábados, cada semana a este espacio para reflexionar sobre nuestro México y también un espacio para hacer conciencia de los problemas que nos aquejan a la sociedad mexicana en la actualidad. Los acompaña su amigo y conductor Fernando de Lucio. Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, que es una entidad académica adscrita a la Coordinación de Humanidades de la UNAM, del cual soy orgulloso estudiante en la UNAM. Y bueno, este objetivo del Centro de Estudios y del Centro de Investigaciones y Estudios de Género es producir conocimiento teórico y aplicado de alto nivel académico en el campo de los estudios de género desde un enfoque interdisciplinar para la solución de problemas complejos y la contribución con propuestas que respondan a desafíos nacionales y globales. Un poco de la historia de este centro es que fue creado el 9 de abril de 1992 como Programa Universitario de Estudios de Género y el 15 de abril de 2016 el Pleno del Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, aprobó su transformación de programa en centro. Bueno, hoy en día, en el marco internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, que cada año se realiza el 25 de noviembre para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y buscar su erradicación, decidimos invitar a este programa de protagonistas del cambio al doctor César Torres del Centro de Investigaciones y Estudios de Género para abordar la importancia de la transformación de las relaciones de género en la sociedad actual. Muchas gracias, doctor César, por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Hola Fernando, bien, al contrario, muchas gracias a ti por la invitación, saludo a toda tu audiencia y el lujazo es el mío de compartir contigo. Estoy bien, ¿tú cómo estás? Qué gusto. Yo muy bien, muy contento de que nos acompañe. Y bueno, más en la actualidad, en este pleno 2022, donde esta clase de temas, abordarlos es muy importante más que nada. Pues bueno, doctor César, acabamos de conmemorar un año más que nos recuerda la importancia y la urgencia de eliminar todas las formas de violencia contra la mujer, ¿no? Este despertar de los movimientos feministas que cada vez se vuelve más fuerte. Sin embargo, aún existen, bueno, no nos engañemos, aún existen muchísimos feminicidios, desapariciones, trata de personas y una gran cantidad de formas de violencia contra las mujeres pues, que viven hoy en México. ¿Cuál es su lectura sobre esta violencia sistemática? ¿Qué es lo que nos dice todo esto? Claro, bueno, sin duda que es una fecha importantísima para quienes tenemos interés en los estudios de género, pero también debería serlo para todas las personas, tanto que todas las personas tenemos a mujeres cercanas, o sea, madres, hijas, parejas, amigas, etcétera, y vivimos una situación de alerta máxima. Es decir, en países como México hay mujeres que mueren solo por el hecho de ser mujeres. Y eso es lamentable. Claro que todos los seres humanos vamos a morir, es nuestro destino, pero hay causas que pueden ser prevenibles. Y la violencia de género da cuenta justo de ello, de la violencia que experimentan las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y cada 25 de noviembre se conmemora. ¿Cuál es la relevancia de esto? Llamar la atención de la problemática en la que estamos. De acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, por feminicidios, al menos mueren al día en México 11 mujeres. Y sé que ahora con la pandemia del coronavirus, por ejemplo, alguien podría decir, bueno, 11 muertes no son muchas si las comparamos con las muertes por el coronavirus, ¿no? Que recuerdo que los números se elevaban muchísimo en la Sí, primera, segunda y tercera ola. Pero sí, estamos hablando de muertes por violencia de género, es decir, claro. además de este tipo de muertes, las mujeres mueren por otras causas y todavía es muy difícil que sea tipificado los delitos que experimentan las mujeres como un delito derivado de la violencia de género. Entonces es una fecha importantísima para dar cuenta de ello, la situación de gravedad que vivimos. Insisto, no debe parecer menor, todo lo contrario, que en este país, si naces como mujer, eso es equivalente a que puedes morir solo por el hecho de haber nacido como mujer. A mí me parece un problema drástico. Por supuesto que es un problema drástico, no es que a usted le parezca, es que es algo que se tiene que combatir, ¿no? Luego existe toda esta desinformación en Internet, de estas fake news, de que en realidad todo esto de la violencia de género es solo parte de una agenda política que busca distraernos, ¿no? Cuántas cosas se inventen las personas, pero la verdad, y la mera verdad es que, pues sí, según aquí tengo un poco de información, el propio INEGI habla de que en México 70.1% de que las mujeres
de 15 años y más ha experimentado al menos una situación de violencia a lo largo de su vida. Y eso es mucho de qué hablar, porque tengo 15 años y afortunadamente no he tenido ninguna situación, ningún percance de violencia fuerte, pero me imagino que una compañera que pueda tener de la universidad, de cualquier lado, una amiga, una familiar cercana ha sufrido violencia y que incluso y que solo tenga 15 años ya el 70%. Y eso es algo real y no es parte de ninguna agenda política, no, es algo que está sucediendo actualmente y que estos feminicidios son cada vez más fuertes. Y bueno, eso nos lleva a la siguiente cuestión. Doctor, para cambiar esta situación, ¿qué tenemos que hacer como sociedad, no? Tenemos que incorporar perspectivas de género, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Qué se requiere para lograr combatir efectivamente estos problemas como sociedad y luego como gobierno? Claro, Fernando. Me pareció muy bueno el ejemplo que das, cuando tú decías, bueno, a mí no me ha pasado. Y eso es crucial, porque luego hay personas que se preguntan, ¿por qué varones tendrían que estar hablando de esta problemática que solo atañe a las mujeres? Porque tú dijiste algo crucial. La violencia de género no tiene que ver con un tipo de violencia en la que los hombres seamos malos per se y por eso dañemos a las mujeres. Es por eso que a veces pareciera para miradas conservadoras como una especie de fake news, como algo exacerbado o algo inventado, pero el ejemplo que das es crucial porque da justo cuenta del carácter sistemático. ¿A qué me refiero con el carácter sistemático de la violencia de género? A que la sociedad, al ser conformada por valores patriarcales, esto hace que lo masculino esté al centro y lo femenino en la periferia. Y tiene efectos en la vida práctica de las personas. Quienes nos asumimos como varones, nos relacionamos en mayor medida con la masculinidad y eso nos otorga muchísimos privilegios, como el que tú acabas de decir. Si alguien considera que las cifras están infladas, que son mentira, que están elevadísimas, que se trata de parafernalia política, bueno, se puede comprobar de manera muy fácil. Ahora que van a venir las fiestas decembrinas, aprovechen que están en reuniones masivas y pregunten, a ver, ¿quién de las personas que están aquí se ha sentido intimidada cuando sale a la calle? ¿O a quién, por ejemplo, le han tocado su cuerpo de manera indebida y, por supuesto, no deseada en el espacio público? Y yo tengo certeza que todas las mujeres van a levantar la mano, desafortunadamente, y los varones no la vamos a levantar. Y ese ejemplo cotidiano da cuenta justo de ello, de que estamos ante un problema estructural, es decir, lo que tenemos que cambiar es la sociedad. Es por eso que es tan problemático el cambio, porque no se hace en un día, es decir, no podemos hacer algo como dar una clase, escuchar un programa y ya el día de mañana todo el mundo vamos a tener perspectiva de género y se va a terminar la violencia de género. Desafortunadamente no es así. Modificar la cultura lleva siglos, pero sí se puede y tenemos pruebas de ello. Por ejemplo, las mujeres en este país no podían votar por el hecho de ser mujeres. Es hasta la década de 1950, es decir, históricamente hablando, tiene muy poquito que ellas pueden votar. ¿Sabe? Y esto tiene que ver con los logros de los feminismos. Poco a poco es que podemos modificar este tipo de conductas y el objetivo del feminismo justo es ese, derrumbar las sociedades patriarcales, que no es una lucha contra ningún ser humano en particular, no es odio hacia los hombres, todo lo contrario, es una propuesta para generar una sociedad muchísimo más equitativa, porque el carácter estructural de la violencia de género, claro que se ve en los cuerpos de las mujeres, pero si pensamos en qué sucede con nosotros los varones, también hay datos muy interesantes. Por ejemplo, a pesar de los feminicidios, los varones en México y en toda América Latina experimentamos una sobremortalidad. Es decir, tenemos al menos 5 años menos esperanza de vida. Y las mujeres llegan a edades más longevas que los varones. Y algo que suele decir alguien conservador cuando escucha esto es, ven, a los hombres nos matan más que a las mujeres. Mm, En efecto, pareciera que sí por los números, pero la causa es la misma. Por eso creo que todas las personas tenemos que sumarnos a la lucha feminista. por Es decir, supuesto, sí. el patriarcado está haciendo que varones maten a mujeres, que maten a otros varones y que se maten a ellos mismos, porque el suicidio en varones es muchísimo más elevado que en mujeres en el país. Y Entonces, ¿qué todo, hay que hacer? Poco a poco incorporar perspectiva de género. Perdón, Fernando. claro, claro, es que me deja reflexionando. Todo esto surge no porque, como muchos dicen, bueno, como alguna gente ahí en Internet dirá que ni siquiera son muchos ahí, luego nada más tienen presencia en Internet, pero que no es que
no es que, no es que los hombres nos matemos entre todos porque estamos locos, ¿no? Es que es esta propia violencia patriarcal la que ejerce una presión increíble en todas las personas, no hombres ni mujeres, en personas, en todas las personas, en todos los seres humanos. Por ejemplo, con la famosa frase que todos hemos escuchado alguna vez, tal vez no de nuestros padres. Por ejemplo, yo te puedo decir que afortunadamente tengo unos padres reconstruidos, una mamá feminista y un papá reconstruido que le dan duro a la vida. Y pues bueno, pero todos hemos escuchado, los hombres no lloran, Sí, ¿no? Eso de los hombres no lloran, no seas niña, no seas niñita. Y es todas estas expresiones machistas y misóginas que, uno, hacen menos a la mujer, ¿no? Ah, si lloras, eres como una niña. Y la niña, no, 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 la niña es menos que el hombre. Y también ejercen una presión psicológica increíble en el hombre, ¿no? Si lloro, voy a ser como una niña. Y entonces terminan con muchísima frustración, ¿no? Estas tasas de suicidio son porque también los hombres somos víctimas de este patriarcado que está en toda la sociedad, que está impregnada en toda la sociedad. Vivimos en Latinoamérica específicamente en una sociedad súper patriarcal, machista, misógina, clasista, racista y todos los istas que uno se pueda imaginar. Entonces, tiene mucha razón. Tenemos todos que sumarnos a este tipo de luchas, ¿no? No, no porque es una especie de guerra entre personas, hay quien tiene la razón, quien no. No, sino porque simplemente tenemos que empezar a derribar estas barreras con las que muchas personas crecieron, con las que les enseñaron siempre el azul para hombre, el rosa para la mujer. Y así tiene que ser. Y todo esto lo tenemos que empezar a derribar, ¿no? Y por eso las luchas feministas son tan importantes, porque cuando había habido un movimiento tan grande que denunciara esto y que dijera, y que se pusiera enfrente y que empezara a hablar de estos temas, ¿no? Que antes eran tabú. Y aparte de esto, me gustaría que abordáramos el tema, por ejemplo, de nuevas masculinidades, ¿no? ¿Qué debemos entender, doctor, cuando hablamos de nuevas masculinidades para nuestra audiencia? claro, claro, por supuesto. Antes de quisiera complementar algo que tú decías que me pareció importantísimo. Claro que también los varones somos víctimas del patriarcado, pero hay una gran diferencia con las mujeres, que nosotros tenemos privilegios que ellas no tienen. Y justo el ejemplo que dabas al inicio da cuenta de ello. Es decir, si nosotros como varones salimos a la calle en la Ciudad de México, seguro que pensamos, bueno, nos van a asaltar, nos pueden secuestrar, en una de esas hay una coladera abierta y nos caemos y morimos, o hay un terremoto y vamos a perder la vida. Pero además de todo esto, las mujeres están pensando, ¿qué tipo de ropa me voy a poner para que no me sienta ofendida? ¿O cómo me voy a sentar en el transporte público para que no toquen mi cuerpo sin mi consentimiento? ¿O cómo tengo que caminar, por ejemplo, para que no sienta que alguien, que un tipo me viene siguiendo? ¿O qué tengo que hacer? ¿Hasta qué hora puedo salir a la calle? ¿Qué hora con este horario oscurece muy temprano? Sin que yo sienta que estoy en peligro. Y ese tipo de privilegios que tenemos no los tienen ellas con el ejemplo que acabo de dar. Entonces, lo que hace falta, yo creo, primero, es reconocer el problema. No se trata de pensar, ok, aquí hay algo inventado, esas mujeres son unas paranoicas, vean cómo los hombres morimos más, sufrimos mucho más. No es una guerra entre sexos, como tú decías, o entre personas, ¿no? De lo que se trata es justo de generar sociedades más equitativas para todo el mundo. Y las nuevas masculinidades en ese sentido tienen una propuesta sugerente. He de decir que en términos personales a veces me da, no sé, estoy un poco escéptico ante las nuevas masculinidades. Me parece por un lado un proyecto interesante, pero por el otro yo creo de manera personal que antes de cambiar la masculinidad o las maneras de entender la masculinidad, tenemos que reconocer los privilegios que tenemos y luego tenemos que reconocer que hay un problema. Porque si no, me da la sensación de que se convierte más justo en un discurso tipo redes sociales. Bueno, sí, hashtag nuevas masculinidades. Ahora voy a llorar. Y como antes me decían que yo no llorara, y como hoy me siento triste, voy a llorar, y ya con eso se soluciona el problema. Claro, reconozco que es un paso importante, ¿no? Generar en los varones nuevas ideas, nuevos significados asociados a la masculinidad me parece muy bueno. O pensar que lo femenino y lo masculino forma parte de todas las personas, en realidad eso es lo que ocurre, pero por roles y estereotipos de género nos hacen pensar que no, que los varones somos 100% masculinos, que las mujeres son 100% femeninas y que no hay otra manera de ser. Y con gente joven como tú, justo lo que estamos viendo es con gente tan potente que la feminidad y la masculinidad forman parte de todas las personas y que no solo hay hombres y mujeres, por ejemplo, también hay personas no binarias.
Entonces, las nuevas masculinidades me parece una herramienta eficaz para repensar lo masculino y para romper con todos los tabús, los mitos y las opresiones que tuvieron nuestros padres, primos, hermanos, abuelos, y habitar la masculinidad de manera más suave y también más equitativa para con otras personas. Pero yo también creería que hay que reconocer primero los privilegios que nos da la masculinidad, reconocer que hay un problema y después pensar en colectivo cómo le podemos hacer para evitar la masculinidad desde otras perspectivas. Es muy importante que aprendemos a vivir de una nueva forma en la que rompamos, claro, con los roles tradicionales de género, e incorporemos nuevos saberes y vivamos de otra forma nuestra masculinidad como hombres, ¿no? Y también, tienes toda la razón en lo que mencionabas de que nosotros como hombres no pensamos cómo es que, no pensamos, ¿me van a agredir en la calle? ¿Me van a chiflar? ¿Me van a seguir? No, o sea, es algo muy fuerte lo que está sucediendo en la actualidad. Y hablando de eso, quisiera hablar un poco sobre de cómo la UNAM incorpora la perspectiva de género en el quehacer universitario. No he visto últimamente yo como alumno de la UNAM que hay pues mucha atención en este tema y más en este centro de estudios. Desde su perspectiva, doctor, del el centro de estudios y la UNAM, ¿cómo es que han integrado estos temas en las aulas y no solo, bueno, en la vida universitaria? Claro, es de reconocer de manera crítica, pero crítica constructiva, por supuesto, y muy respetuosa que a nuestra universidad le llevó mucho tiempo, pero no tiene que ver con la universidad per se. Y sirve como ejemplo para ver que no es algo que está depositado en la psique de una persona, sino tiene que ver con un sistema, con una estructura social. A ver, las universidades abren las puertas para las mujeres en el país hasta el siglo XIX. Históricamente hablando, tiene muy poco. Y la UNAM tuvo su programa de estudios de género, que ahora es el centro donde trabajo, como tú decías muy bien en la presentación, hasta 1992. Y es apenas el año pasado cuando abrimos posgrado en estudios de género. Es decir, nos hemos tardado mucho, pero afortunadamente la UNAM ya reconoció la problemática que hay alrededor del género. Pero para que veamos cómo, insisto, no es la UNAM, es cualquier universidad, somos los seres humanos que habitamos en sociedades patriarcales. Por ejemplo, habían institutos de ciencias exactas que no tenían sanitarios para mujeres, por ejemplo, porque no habían mujeres que formaran parte de la planta académica, administrativa o estudiantil. Y tiene que ver justo porque la vida social está generalizada, dado que las mujeres se socializan con el cuidado y las emociones, los varones del lado opuesto con el supuesto razonamiento y la agilidad mental y física. Es por eso que en la práctica pocas mujeres llegan a las ciencias exactas y hay muchísimos varones todavía hoy en día. Entonces la UNAM ya ha reconocido eso. La verdad es que yo sí creo que ahora nuestra universidad, lo digo de manera súper orgullosa, se ha puesto la camiseta y los lentes violeta para reconocer que hay una problemática. Recordemos que antes de pandemia hubieron muchos paros en las facultades, donde jovencitas estudiantes dijeron, es que no es posible que en una universidad en el nivel medio superior y en el nivel también de preparatoria o el medio superior, exista acoso y hostigamiento. Es decir, hubieron muchas quejas y denuncias y la verdad es que el tema estaba saliendo de control. Y por eso la universidad creó una coordinación para la igualdad de género, la SIGU, que se encarga de legislar todo lo que acontece en la universidad a partir de la perspectiva de género. Hay, por ejemplo, toda un área encargada de atender las denuncias por violencia de género, tienen personal capacitado, abogadas, psicólogas feministas que atienden las denuncias que llegan de muchísimas chicas. Ya tenemos, decía, programa de posgrado, nuestro programa se transformó en centro de investigaciones, es decir, creció, hay más planta docente. Y en los planes de estudio, pero también en todas las actividades culturales, la UNAM ya se tomó muy en serio estos días. Tanto así que para el 25 de noviembre se crea una serie de programas en los que se pide a todas las entidades académicas de nuestra universidad que se hagan actividades a modo de difusión cultural y de divulgación de la ciencia para sensibilizar a las personas en torno a esta fecha. Wow, es un trabajo importante, ¿no? Que la UNAM empiece a reconocer este tipo de problemáticas y que también, pues como tú bien dices, se ponga la camiseta y los lentes bien puestos para pues, trabajar contra eso. Sí, supe de los paros, de las protestas, porque sí, luego hay en muchas escuelas, en otras universidades, en todos lados hay acoso.
Entonces, el problema es que, pues, como sobre todo las chicas, ¿cómo van a poder estudiar y desarrollarse académicamente si viven ese acoso día a día y si ni siquiera su casa ni su escuela es un lugar seguro, ¿no? Es algo muy Exacto. importante que debemos reflexionar y tenemos que apoyar. Y como ya no se nos está acabando el tiempo de la entrevista, no sé si nos pueda dar sus redes sociales o del centro de investigaciones y Claro, también, bueno, algo que desea agregar, un mensaje final a la sociedad, a las personas que nos están escuchando justo ahora. claro que sí. Encuentran al Centro de Investigaciones y Estudios de Género en cualquier red social por las siglas, que son CIEG UNAM, CIEG UNAM, y allí nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram. TikTok todavía no, porque no somos tan jóvenes como tú y no sabemos cómo manejarlo, pero sí que estamos entrando cada vez a más redes sociales. Y bueno, no me restaría más que agradecer muchísimo el espacio. La verdad es que me parece impresionante ver lo que están haciendo todas las juventudes como tú, Fernando, y es muy bueno, da esperanza para el futuro y sabemos que en ustedes va a caer el país en muy poquitos años y que van a hacer algo muy bueno. Y hay que recordar entonces el 25 de noviembre, que se instauró desde 1981 en el primer Congreso Latinoamericano Feminista y del Caribe, donde se utilizó esta fecha para decir, ok, reconozcamos esta fecha porque en 1960 matan a 3 mujeres en República Dominicana, es entonces que utilizan el 25N o el 25 de noviembre para conmemorar la lucha contra la violencia que experimentan las mujeres. Y entonces no solo aprovechemos el 25 de noviembre, sino lo que resta del año para reconocer la problemática en la que estamos y sumar poco a poco. Costará muchos años cambiar la sociedad patriarcal, tal vez no nos toque verlo a nosotros, pero seguro que para las siguientes generaciones ya habrán cambios sustanciales. Pensemos que la lucha que estamos haciendo no es solo por nosotras, nosotros o nosotros, sino es por todas las personas que vienen después y que van a habitar este país. Y ojalá que haya niñas en pocos años y mujeres que puedan salir a la calle y que no se sientan violentadas. Y creo que para eso todas las personas podemos abonar con un granito de arena. Pues que bueno, yo creo que todos también podemos abonar con nuestro granito de arena a esta lucha social en la que tenemos que participar todos y unirnos como seres humanos, como mexicanos, como mexicanas, y como habitantes del mundo. Así que, bueno, muchísimas gracias, doctor César, por haber estado con nosotros, por haber dado estos mensajes en esta charla, en este sábado aquí en el 760 de amplitud modulada. Muchas gracias por toda su información, por estas reflexiones y por estar al frente de estas luchas, ¿no? Pues todo mi agradecimiento al Centro de Investigaciones y Estudios de Género y muchas gracias por haber participado hoy. No, gracias a ustedes, estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Queridos redescuchas, ¿qué tal les pareció el programa de hoy? A mí personalmente me encantó. Salimos con muchas reflexiones acerca de las perspectivas de género y de todo lo que está sucediendo actualmente en el país, de todos estos despertares, de todas estas luchas, de los cuales tenemos que hacernos parte para lograr derribar las barreras del patriarcado y pues, todo lo que nos ata como seres humanos de florecer, de brillar en la sociedad y en nuestras vidas y en el mundo y de vivir una vida libre de violencia para todas, todos y todas. Así que muchísimas gracias. Por favor, chequen mis redes sociales que son Fernando de Lucio Activista en Facebook, Instagram y Twitter. En mi canal de YouTube pueden verme, probablemente nos estarán viendo justo ahora. Aquí pueden ver las interacciones cara a cara de estas entrevistas. Se llama Fer contra la desaparición, a favor de los derechos de la infancia. Y por último, no olviden escuchar Protagonistas del Cambio, una mirada juvenil de la realidad todos los sábados de 11:30 de la mañana a 12 del día por el 760 del año. Muchísimas gracias por habernos acompañado y que pasen un gran sábado. Hasta luego.